pido por favor que vamos a estudiar hoy Ezequiel 36 y 35. Vamos a interpretar el 35 a la luz del 36. Le pido por favor, sí, que vaya al 36. Creo que en los últimos 4 versículos dice aquí que yo colocaré un corazón de carne. Si lo tiene ahí, por favor, vamos a leer desde ahí hasta que se acabe. Sí, por favor. Sí, ¿qué dice? Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada ahora. Ok, el de arriba. Léame desde el 32. 32. No lo hago por vosotros. Ok. Robar al Señor. Muy bien. Saberlo bien. Avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Muy bien. Sigue, hasta que se acabe. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada aún, de todo lo que pasaba. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Dios. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado con casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Excelente, gracias, don Edwin. Quiero leer algo del texto que tenemos de referencia para estudiar, que es de Christopher Wright, Ezequiel, un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Y quiero que analicen cómo él presenta o introduce el capítulo 35. Y, ¿verdad? Se pueden hacer notas, si no, pues con calma luego lo pueden buscar en la página. Y mire, repito, necesito por favor que presten atención a esto, porque esto es un análisis que él hace de lo que está ocurriendo a este nivel. Cabe recalcar que a este punto ya han transcurrido unos 5, 6 o 7 años desde que Ezequiel fue llevado como esclavo a Babilonia. En este punto del 35 y el 36 que Edwin acaba de leer, Israel ya ha sido desolada, no queda nada en Israel. Y ya llegó la noticia a Ezequiel, ya se acabó. Lo que había de Israel desapareció. Ya en este punto, ten confianza, si quiere entender cómo se encuentra Israel, vaya a Lamentaciones, lea Lamentaciones y vea a la luz de Ezequiel lo que Dios advirtió que iba a ocurrir y usted verá lo que realmente ocurrió. No quedó nada de Israel. Las murallas desaparecieron, el templo desapareció, los niños fueron asesinados por Babilonia, todo fue quemado, que es lo que se describe en Lamentaciones. Estamos. Pero mire lo que él escribe, porque, ¿verdad? A veces quizás pasamos estos detalles por alto. Ser un refugiado sin tierra es una situación terrible. En la época de la crisis de Kosovo en Europa, en la primavera de 1999, algunas de las escenas más sobrecogedoras captadas por la televisión fueron las víctimas del bombardeo y de las largas colas hacia el exilio, producto de la limpieza étnica. Eran personas que habían perdido sus hogares, sus granjas, por culpa de la destrucción hostil y que luego se habían visto privadas de la fuerza de todos sus privada a la fuerza de todos sus objetos más personales, incluyendo pasaporte y tarjetas de identidad. Aparte de la humillación desesperante, el intenso odio contra el enemigo y la agonía de entierros múltiples en la mayoría de familias,
Existía además una angustia profunda al pensar en lo que podía estar ocurriendo allá en la patria. En la tierra reinaba la desolación, todo estaba devastado, los pueblos habían sido arrasados por las llamas, todas sus propiedades y objetos personales estaban en merced de los saqueadores y oportunistas. Con un poco de imaginación no resulta tan difícil comprender la situación de los exiliados de Judá, que era bastante similar a lo que acabábamos de mencionar, excepto porque no habían ido a un campo de refugiados sitiado junto al otro lado de la frontera de su país, sino que habían tenido que andar hasta el extremo más lejano de la tierra, al menos eso les debió parecer, al lugar donde vivían sus enemigos, a una tierra pagana, Babilonia. En sus mentes quedaría para siempre grabadas las últimas imágenes del lugar que acababan de dejar atrás. Escena de destrucción sistemática llevada a cabo por los babilonios y de Jerusalén, cuyos recolcos aún humeaban. Algunos probablemente tropezarían temblorosos al pasar junto a los restos calcinados de lo que una vez fueron sus casas y granjas. Así que debieron de llegar a Babilonia con un profundo sentimiento de pérdida de tierra, de propiedades, pero también de la dignidad e incluso de identidad. Todo el gozo y el orgullo que sentían por su tierra, su ciudad, su templo, su rey y su Dios se habían esfumado. Sería bueno hacer una pausa para leer el libro de Lamentaciones, que aunque breve, recoge la tristeza profunda, desgarradora y la pérdida de autoestima que se apoderó de los exiliados tras la caída de Jerusalén. La labor de Ezequiel como pastor tras la caída de Jerusalén y después de la llegada de la última tanda de exiliados debía incluir la restauración de esta persona, tanto en el aspecto moral y psicológico como en el espiritual. Este proceso se prolongaría y eso es lo que vamos a ver ya luego más adelante. Y lógico, ahora vamos a entrar en el detalle del texto. ¿Qué le parece a usted esa reflexión? Su identidad. Y es lo que vemos en Daniel. La práctica de Daniel. ¿Qué hacen con Daniel? Le cambian el nombre. ¿Qué le están diciendo? Y yo lo he explicado desde que empecé, llevo tiempo explicándolo, pero lo estoy recalcando desde Ezequiel. En la antigüedad eran guerra de dioses. Babilonia ganó, significa que Marduk es más fuerte que Jehová. Eso es en la psiquis de los israelitas. Dios perdió. Y hemos hablado que para ellos la caída de Jerusalén quizá era algo temporal, quizá Dios se molestó por un momento, nos envió castigado a Babilonia por unos meses o un año y regresamos. Jeremías dijo otra cosa, pero tenemos dos pensamientos y aquí vamos a las confusiones bíblicas. Jeremías está diciendo palabra de Jehová, pero la palabra de Jehová es fuerte. La palabra de los profetas del rey es consuelo, refrescante. No te va a pasar nada. Dios está contigo. Dios te apoya. Dios te respalda. Olvídate de eso. Jeremías, no, Dios no está contigo. Tú has violentado el pacto. Tú estás explotando al pueblo. Dios no está contigo. Babilonia te va a destruir. Es imposible que Dios te entregue en manos de Babilonia, como Dios va a entregar la nación que nos ofreció a nosotros desde Egipto, que fuimos su nación escogida desde Abraham, y es aquí que Dios nos trajo a esta tierra para que le adoremos y vivimos en gracia y gozo delante de Él. Jeremías dice, no, tú tomaste la tierra para ti, estás explotando al pobre, te estás beneficiando de la necesidad de los demás, asesina a los desvalidos, aplica la injusticia porque beneficias a uno en contra para favorecer a otro. Dios ha dicho que te va a entregar en manos de Babilonia. ¿A quién le hicieron caso?
a los profetas del rey. Y el juicio llegó. Israel fue desolada, literal. Entonces ahora, Ezequiel que está acá, recibiendo a todas esas personas, recuerde que Ezequiel fue en el primer grupo, yo le expliqué que fueron varios viajes, pero ya aquí que vimos cómo Dios le dice a Ezequiel, se acabó, y Ezequiel ve cómo el ejército de Babilonia se dirige hacia allá, lo ve a la distancia. Yo explicaba que esos viajes eran de semanas, de meses, que no era de como usted ahora que va a Ponce en un momentito, o se monta en un avión, Héctor, que ya está en los Estados Unidos, porque se fue ayer. No, eso tomaba semanas y a veces meses en lo que llegaban y en lo que se ejecutaba. Ya ha pasado aproximadamente un año. En el 34 analizábamos lo que Dios le estaba diciendo a los líderes espirituales de Israel y se refería al rey. Y llamaba al rey el pastor de Israel y cómo el rey atropellaba. Y el martes pasado estuvimos ibanando todo ese proceso de los atropellos de los reyes hacia el pueblo y cómo eso se transfiere lamentablemente a los tiempos de hoy, donde hay muchos líderes que están explotando al pueblo, pero no se habla de los gobiernos seculares, se habla de la iglesia. Estamos. Y si usted mira la historia, que yo siempre se la refresco, usted se dará cuenta cómo la iglesia, cuando ha tenido el poder poder político, ha abusado de los necesitados. Y la historia no falla. Y eso está ahí. Y por eso Dios le dice a la iglesia, yo no te mandé a tener un gobierno terrenal, tú tienes un gobierno celestial. Y tú te riges por ese gobierno. Y ese gobierno lo constituyó Jesús. ¿Y qué Jesús constituyó? La justicia y el amor de todos los seres humanos. El valor y la dignidad del ser humano se respeta. Amén. Ok. Entonces, ahora tenemos un problema. Porque en el 36, vamos a ver lo que ocurre en el 35, donde hay una nación, que son los moabitas, que cuando se enteran que la nación de Israel ha sido desolada, que ya los babilónicos destruyeron lo que quedaba, empiezan como carroñeros a destruir y a poseer lo poco que quedaba en Jerusalén. Cuando vamos al texto, en Lamentaciones, Jeremías nos dice que solamente quedaron los ancianos y las viudas. Pues los moabitas, al ver que la nación de Israel ya no tiene ejército, ya no tiene estructura, empezaron a quitarles a los israelitas lo que quedaba. Porque consideraron que ya Dios los había erradicado y que ya Dios no iba a restablecerlo más. Se empiezan a burlar de los que quedan en Jerusalén. Entonces le llega la noticia a Ezequiel y Dios, lógico que todo lo ve, lo sabe. Entonces Dios está hablando en el 36 que ha llegado el tiempo de que va a llegar el tiempo en un momento en la historia donde Jerusalén va a ser restablecida, donde la alegría de Jerusalén regresará, donde el gozo de Jerusalén va nuevamente a brillar, donde muchos podrán ir a Jerusalén nuevamente y los traerá de las diferentes partes del mundo para que adoren al Señor. El 37 habla sobre el Valle de los Huesos Secos, que lo vamos a hablar el martes pasado. No lleguemos allí. Vamos a concentrarnos en esa parte del 36, porque es en el mismo 36, los versículos arriba, donde Dios dice, he aquí que yo colocaré un corazón nuevo sobre ustedes. ¿En qué momento se cumplió eso? ¿O no se ha cumplido? Le pregunto a ustedes. Cuando venimos a los pies de Cristo. Muy bien. Por ahí una profecía. Aquí es para Jerusalén. Ya mismo vamos para allá. ¿En qué momento? ¿Esto se cumplió o no se ha cumplido? Les pregunto. En el 1948 la nación de Israel volvió a constituirse como nación de la mano de Ben-Gurión. Y ha sido una nación próspera de ahí en adelante. La población judía no son 100 millones, apenas llega a 4 o 5 millones. Y en Jerusalén lo más que hay son 3 millones de habitantes. ¿Sabe usted lo que cuesta una casa en Jerusalén? Un cuartito pequeño, como ese cuadrito ahí. ¿No tiene usted idea? ¿No?
Los viajecitos son caritos. No tiene idea, deme un número. Un cuartito así, un 10 por 10. ¿Cuánto usted le pone? Dame un número. $100,000. Gracias, Edwin. Excelente. $10 millones. $10 millones. Dólares. Comprarlo. Y tiene que hacer lista para comprarlo, porque no hay. Y regularmente se transfieren en herencia de los familiares. Recientemente lo supe porque estaba viendo un documental de un joven que fue a Jerusalén y él quería saber cuánto era el costo de una casa en Jerusalén. Y una muchacha que vive en Jerusalén le dijo que las casas allí son súper costosas y difíciles de conseguir. Entonces no le creyó. Entonces, dentro del programa, ella fue, hizo la tarea, consiguió un realtor, llamó al realtor para ver si había una propiedad disponible y el realtor le dijo, acaba de aparecer una que está disponible en la comunidad donde tú estás. Era en la antigua ciudad de Jerusalén, cerca de la mezquita de Omar, bien cerca del Muro de los Lamentos. $10 millones. Y el muchacho por poco y se muere. Imagínese yo que estoy acá, me dio un patatú. Y yo, pero fíjate, ¿sabes lo que yo pensaba? Dios mío, pero si Dios le dio esa tierra gratis a ellos. Qué necios somos. Ok, ahora le pregunto, ¿esto ocurrió? Porque todo el mundo dice, ¿verdad? Que en Apocalipsis dice Apocalipsis no dice eso. Que todos los judíos volverán a Jerusalén a adorarle y ahí es que Cristo viene en la segunda venida, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Más los 144,000 que son los que van a estar predicando solamente ellos. ¿Ah? No, pero eso es otro tema, pero vamos a la Biblia, Eso es correcto. Pero dice... Claro. Díganme. Wanda dijo que se iba a quedar callada el domingo. Estoy obligándola a que hable. Edwin, ¿eso ocurrió o va a ocurrir? Esparcido. Desde 1948 se ha dicho que han ido regresando, lo cual es falso. Eso no es así. A cuenta gota. No, sí, porque lo sé porque lo he visto. Pero cuando voy a la historia, Estados Unidos es controlado por judíos, están chorretos. Para ellos, los judíos ortodoxos, el gobierno de Israel es un gobierno secular que está en contra de sus valores. De hecho, ahora mismo Netanyahu tiene un bochinche allí por unos cambios que ha querido hacer en la constitución judía y esa gente están allí a manga por hombro con una huelga todos los días, a pesar de que dijo que no se iba a alterar la constitución. ¿Sabe usted cuál es el reclamo de los judíos? De los israelitas. Que Netanyahu quiere nombrar a los jueces y el pueblo le dijo que no, que los jueces los nombran ellos. Igual que nosotros, ¿verdad? Pero ese es otro tema. No, eso voy ahora. Y Argentina. Argentina está chorreto de israelitas, producto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, permítame decirle algo. Para los judíos, el judaísmo es una identidad nacional, no es una religión. Eso en una conferencia, el doctor Samuel Sullivan, de la mano de un rabino, se tocó eso y el rabino decía, los judíos vienen a nuestras universidades porque honramos la identidad cultural de nuestra nación, pero el judaísmo no necesariamente es una religión para nosotros. Así que la mayoría de los israelitas practican el judaísmo como identidad nacional, no como fe. Estamos, ¿verdad? Sí, puede. Proselitismo. Te puede brincar y aceptar el judaísmo. Te vas para el mismo infierno. Pero sí, usted que me escuchó es cierto.
porque hay contradicción entre el judaísmo y el cristianismo, así que si usted rechaza el cristianismo, y si el cristianismo es lo que va, usted se va para el infierno. Si el judaísmo es lo correcto, pues para el infierno me voy yo. Entonces Cristo no es lo que dice ser. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay sí muchos israelitas que han ido regresando. Pero, por ejemplo, en la Guerra de los 6 días, en los años 70, No, dispare. ¿El infierno está realizado en todas las religiones? No, porque por ejemplo en el hinduismo lo que hay es la reencarnación, en el Islam lo que hay es un paraíso para los que se consagran en el Islam, para los que no cumplen con el Islam y la Torá, lo que hay es una especie de perdición eterna, pero no define infierno, estoy buscando las religiones principales del mundo. Para el catolicismo el infierno está medio, porque está el purgatorio, que es una especie de visión muy similar a Platón, de que hay una separación entre alma, cuerpo y espíritu, y el alma no se puede contaminar, así que en este lugar el alma va a ser depurada por la contaminación provocada por la carne, y luego de que esa alma sea depurada, será presentada a la presencia de Dios. Así que, y de hecho, cuando vamos al punto de infierno, cuando vamos a la Biblia, Cristo habla del infierno como el Gehenna. Tenemos la visión de que pensamos que el infierno es un horno de fuego, porque en Apocalipsis dice que serán lanzados fuera de la presencia de Dios al horno de fuego de sufrimiento, y no importa la versión que usted lo busque, así lo dice. Pero no habla de un fuego físico, habla de una condición permanente que tendrán los seres humanos que estarán fuera de la presencia de Dios. Y yo lo he explicado como lo que es tener una depresión crónica, donde tú no tienes razón de vivir, donde no tienes, tú te sientes decaído, una condición horrible, que algunas personas la han experimentado. Imagínense eso constantemente. Ese es el lugar de dolor y sufrimiento, el crujir de dientes. Pero no todas de hecho, y el espiritismo no habla de infierno. El espiritismo no habla de infierno. El cristianismo es el único que lo promueve. Ahora, pero Cristo no habló mucho de él. Cuando lo buscamos, no aparece ni 50 veces, creo que son 15 veces en todo el Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis. Sin embargo, cielo aparece como 500, como 1000 veces. ¿Eso contesta su pregunta? Okay. ¿Ah? La Biblia habla del infierno. Lo que pasa es que, no, vamos a aclarar. Yo no he dicho que no, yo no dije eso. Gracias. A eso voy ahora. No, a eso voy ahora. A eso voy ahora. Por ejemplo, ¿cuál es la visión de infierno que tiene la iglesia? ¿Ah? No, fuego. La Biblia dice tormento. Pero ¿qué visión usted tiene del infierno? Una caldera, ¿verdad? Y el diablo, ¿cuál es la visión que usted tiene del diablo? Un tridente rojo con cuernos y un jabo. ¿Verdad? ¿Cierto? Estoy mal. Entonces, una caldera con un montón de gente que usted ve que salen las carabelas así, quemándose. Por eso, muy bien los dos. Muy bien, los felicito, gloria a Dios. Entonces, ¿usted sabe dónde sale esa imagen? De Dante. Dante Alighieri. Un viaje a las calderas del infierno. Y es Dante que presenta a Satanás como si fuera azufre y el infierno como un lugar de fuego donde las personas están catalogadas por pecado. Dante era católico. Entonces tenemos pecados veniales, pecados capitales. Y en base al pecado de la persona era que eran colocados. Según el pecado mayor, pues entonces ahí van colocados. Dante Alighieri era un novelista del siglo XVIII.
esa visión. Y la iglesia la capturó y lo ha dado así. La Biblia habla de un ángel caído. ¿Quién es ese ángel caído? Lucero. Lucero. ¿Qué significa lucero? Luz de la mañana, el primer rayo de la mañana. Y dice que era feo y apestoso. ¿Cómo era? Bello y hermoso. ¿Dios le quitó su belleza? ¿Apesta, sufre? ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Si un ángel del cielo, con toda su brillantez, te explica o te predica un evangelio contrario, es maldito. ¿Qué Pablo mismo te está diciendo? Que Lucero es un ¿qué? Un ángel de luz. Ah, pastor, caído, no hay problema, pero sigue siendo un ángel. Pero hemos comprado y la gente ha tenido hasta sueño que va a los niveles del infierno. El cuerpo de una persona humana. Barely. Ok. RT, sí. Entonces, pues, me acuerdo que hay una persiana así, en mi cuarto, al lado de un cuarto que yo estaba, y ahí de momento estaba cerrado y sin abrirse apareció un sapo así de grande. Y yo estoy despierta, un sapo precioso, grande. Y entonces al momento yo hago así, porque me dio miedo exacto, yo hago así, y el momento en donde se abrió el piso, y de ahí yo escuchaba gente gritando. Claro. Gritando, Sí. y yo sentía dolor. Claro. De acuerdo. Sufrimiento, De acuerdo. pero sentía el fuego. Ok. Por eso es que para mí es difícil. No, repito, es Mi experiencia, claramente el Señor dice que es como si fuera un fuego. Hay que entender eso. Pero en ningún momento dice que es unas vacaciones. Yo nunca, mire, repito, le pido disculpas si usted me está mirando, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es un sufrimiento eterno. Y yo creo que es peor de lo que nosotros pensamos. Para mí que es mayor. Porque cuando usted está, por ejemplo, pasando por un momento de dolor o de una operación o lo que sea, tú estás esperando que en algún momento tú salgas. Pero acá ese sentimiento no va a estar, va a ser constante, o sea, es horrible. O sea, por favor, no me malinterprete usted. Mire, aproveche la gracia y la misericordia del Señor, corra a los brazos de Cristo y no se aparte de Él. Para nada. O sea, no tome, y número dos, yo trato de ser racional en lo que estoy explicando para que usted lo pueda internalizar, pero con esto no se juega. Si usted mira los estudios como yo los doy, y porque yo soy tan exigente al momento de hablar de esto, es para que usted se enamore de Cristo y de la palabra del Señor. No hay manera que usted sobreviva en este tiempo si usted no conoce la palabra de Dios. Mire que se lo estoy diciendo. Las emociones nos engañan, las crisis llegan, la cosa se pone complicada y si usted no está lleno de la palabra del Señor, usted va a tener problemas en su vida espiritual. Serios problemas. A eso es que yo me refiero. O sea, ¿y por qué? Yo quiero que usted se aleje de ese camino. Yo quiero que usted empiece a experimentar la vida eterna desde aquí. Porque como digo sur, digo norte. Y lo que llevan tiempo conmigo lo saben. El infierno también se experimenta desde aquí. Yo le contaba el papá de Braulio, un ex compañero mío de trabajo, que me decía que su papá le estaba diciendo que se estaba quemando. Lo que él sentía
que se estaba quemando. Pero él decía, papi, pero tú no te estás quemando, tú estás bien. Pero esa es la manera que él tiene de explicar lo que está pasando. Que es horrible, claro, pero tenemos que separar lo que es la imaginación nuestra versus la realidad. Porque le voy a ser bien honesto, la realidad es peor que nuestra imaginación. Pero ¿qué están esperando las personas? Hay personas que dicen que ha sentido el olor a azufre y piensan que es el diablo. Bueno, ¿y si es el olor a la flor? Ese es Cristo. ¿Y si es el diablo? El discernimiento. ¿Ah? Gracias. Gracias, don Edwin. Ahora excelente. Ahí es que está. Ahí es que nos desviamos, porque lo vemos bonito, lo vemos bueno, lo vemos agradable, y por ahí nos fuimos. Y ahí es que el enemigo capitaliza. ¿Qué dice Pedro? El enemigo viene como león rugiente. ¿Usted ha visto un león cuando ataca? El león ataca de frente. ¿Qué espera el león? Usted hace una emboscada y la presa está tranquila, relajada. El león mide hasta el viento. El león no va contrario al viento. Perdón, el león va contrario al viento, no a favor del viento, porque su olor puede distraer a la presa. Así que él identifica el viento y se va en contra del viento. Y mira a la presa. Se toma su tiempo para atacar a la presa. Nunca va a atacar la presa de frente. Cuando la presa se viene a dar cuenta que el enemigo viene encima de ella, ya está tarde. Eso es lo mismo que hace el enemigo. Pero no lo vemos así. Queremos que, entonces ahí es que colapsamos. Como lo vemos bueno, ahí es que nos vamos. Entonces, tengo problemas. ¿Cómo yo puedo discernir lo que es bueno de lo que es malo? El discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es el conocimiento que Dios me ha dado. ¿De dónde Dios me lo va a dar? ¿De manera escondida, orando en una esquina y ayunando y se acabó yo solo por allá? ¿O estudiando constantemente la palabra? Porque es en la palabra donde el Señor me va a dar su conocimiento y se va a revelar a mí. ¿Por qué lo digo de esa manera? ¿Cuántas falsas religiones han surgido por la persona estar en una esquina leyendo la palabra solo? Sin supervisión, sin dirección. Shirley. No me han contestado la pregunta, me están pichando. Sí, pero ese algo, eso fue para salir del paso. Charlie. Y yo recuerdo que yo estaba comenzando en la casa, llevaba un poquito de tiempo, y había tenido el problema que tengo ahora. El nene estaba con su papá. Y recuerdo bien que el vecino de la me llama y me dice, ¿tú sientes un dolor en tu casa? Y yo le digo, y me dice, mi vieja está hablando por ti. Y yo le digo, no, si tú estás haciendo una meditación, yo sé que la medicina no es nada. Pero yo sé que la medicina ahora porque eso lo dentro. Y le digo, y él dice, no, la dieta no me la está dando. Porque la medicina yo digo, no hay que poner eso. Ok. Contestando a lo de ella, recuerdo yo que no estaba en sofá, él se fue a bañar y yo por alguna razón me quedé dormida, pero con el subconsciente despierto. Estoy tirada en el suelo y veo un retrato que va y me dice, ven, que te voy a llevar a un lugar. Y yo vi cuando mi cuerpo se desprendió. Hacia ahí, pero vi todo encontrar. Yo vi cuando mi cuerpo salió. Me da la mano, se descargó. No puedo explicarlo porque no lo quiero, pero sí me da la mano. Me llevó un lugar donde había muchas peritas alrededor. Y mi foco estaba en medio. Ok. Cuando yo la vi, yo dije, la puedo explicar. Esa foto tiene señal de vida. Y me dice, lo que están haciendo aquí es una vida grande. La luna venía
Amén. Regreso y cuando voy a echar hacia atrás, veo a mi mamá tirada en el suelo, tratando de sacar Esa foto. y sabes qué, mi mamá cuando tiraba la mano, ese es lo que le quemaba la mano y no la dejaba sacarla. Y él me decía, ¿sabes por qué tu mamá va a esas lágrimas como madre quiere ayudar a tu mujer? Porque tu mamá no está en los pantalones como debe ser. Y no tiene esa potestad para entrar allá adentro. La autoridad, de acuerdo. Me quedo con mucho, recuerdo que volví al cuerpo, cuando me levanto, salgo corriendo. Mi esposo me dice que no había pasado 3 minutos para todo lo que yo pasé. Sí, porque no hay tiempo No hay tiempo. en el plano espiritual. Cuando él me vio, me dijo, yo estaba ahí en la parte de mí, me dijo, lo que pasó en la sala ahora mismo es un tiempo atrás. Le había dicho ahí que yo sentí un dolor cuando te respiran abajo. Ok, sí. Yo sí lo sentía, pero yo me quedé callada porque son temas que a veces uno puede discutir con la mente. Recuerdo que al otro día tuve un amigo de mi pastor y se lo comentaba. Hasta le dijo, porque ella es una. Pero a lo mejor la respuesta que está buscando en ese momento no la vi y no lo podía interpretar hasta que vuelvo a la iglesia y me habló de verdad. Claro, amén. De que a veces tenemos que tener mucho cuidado también con lo que decimos y escuchamos porque no todo el mundo está presto para contestarte a una pregunta en ese momento. Y número 2, repito, cuando usted esté en la iglesia y usted tiene su vida ante Cristo, el Señor guarda de usted. Y el enemigo no tiene autoridad sobre usted. Amén. Pero usted tiene que estar fiel y transparente. No es perfecto. Que yo siempre le digo a la iglesia, sé transparente con Dios. Preséntale tus debilidades. Preséntale tus luchas. Y hazlo a Él parte de tu vida. No te alejes. ¿Cierto que cuántas veces se lo he dicho? No se ponga a pelear usted. A la medida que usted está sometido al Señor, por más que hagan, el enemigo no puede hacer nada. No te puede tocar. Ahora, si usted está jugando en 2 aguas, ¿usted sabe qué yo pensaba ayer? Venía a mi mente la película de Wonder Woman. Eros, el dios de la guerra. Él quería erradicar a los seres humanos porque los seres humanos eran malos y corruptos. Y hay veces que yo pienso que ese es el plan del enemigo. Él considera que si erradica al ser humano, la tierra va a estar mejor. Y sin embargo, ¿qué está haciendo Dios con el ser humano? ¿Lo quiere salvar? ¿Existe la brujería? Si usted no cree en la brujería, usted tiene problemas. Aquí lo hemos hablado. El espiritismo existe. Pero ¿puede un trabajo en contra de un cristiano que tiene su vida consagrada a Cristo? La respuesta es no. No puede prosperar porque el enemigo no tiene más fuerza que Dios. Ahora tenemos que evaluar nuestra vida. Constantemente lo digo. Evalúa tu vida. Sé transparente. Habla con Dios tus debilidades, tus temores, tus luchas. Todo lo que tu subconsciente te traiga como debilidades, preséntaselas a Dios. Habla con Él. No te quedes callado, habla con Él. Tienes deseo, tienes unos pensamientos. Los otros días lo dije aquí en la iglesia. Yo llevaba una lucha mental hacía tiempo. Y voy a entrar, iba para hacer esto. Y antes de llegar digo, Señor, yo no puedo seguir con este pensamiento. Esto no es tuyo. Yo necesito que tú me ayudes porque yo sé el proceso, tú lo sabes. No puedo con esto, necesito de ti. Yo no quiero fallar para nada. Tú lo sabes, tú eres la fuente de mi vida. Si yo te fallo a ti, me muero. Yo sin ti no soy nada. Quita este pensamiento. Esto no es tuyo. No quiero para nada desviarme. Para nada. No importa lo que pase, tú eres todo para mí. Entré al supermercado. Salí. Me senté en el carro. Y hasta el día de hoy se acabó. De eso hace 2 semanas. Se acabó. Se acabó. Me senté en el carro y la presión que tenía desapareció. Eso es hablar con Dios. Eso es ser transparente con Dios. Pero si vivimos doble vida, si pensamos que por venir a la iglesia todo va a estar bien, pero cuando salgo de la iglesia hago lo contrario exactamente que los israelitas,
pues entonces estoy el mismo. ¿Quién sabe que tú estás fuera del camino del Señor? El enemigo. ¿Sabe cómo ellos le llaman los judíos? Que él es un quality control. Él te va a atacar por todas las deficiencias que tú tienes. Entonces él dice, pues ¿qué tú se supone que haga con esa deficiencia? ¿Que las sigas arrastrando? Que las mejores. ¿Qué hacen los cristianos con las deficiencias? Las cubren, las ocultan, no quieren enfrentarlas. Y no los culpo, porque cada cual tiene su proceso, pero tú tienes que entonces presentarte delante de Dios y hablarle de tu proceso, porque ese proceso te puede alejar de Él, o es que no te importa estar lejos de Él. O sea, ahí tenemos problemas. Repito, yo no estoy diciendo que el infierno no existe, yo no he dicho eso, sino que la imagen que nos han proyectado quizás no es. Si usted abre sus ojos se va a dar cuenta que es peor. Que es peor. Por tal razón no mire para allá. Ahora tenemos problemas, porque ubicamos el infierno bajo la tierra. Pero no estoy hablando del infierno. ¿Se cumplió o no eso que dice Ezequiel? De que Jerusalén volverá a brillar, a ser una nación nueva. Se cumplirá porque ya vienen por ahí la gente con las 70 semanas de Daniel o las 72 semanas de Daniel y que entonces los judíos regresarán. Eso se cumplió. En el 60-70 antes de Cristo, Jerusalén volvió a brillar, que lo he dicho aquí anteriormente, brilló más que en el tiempo de Salomón. El templo fue mejor que el que Salomón construyó. Y los israelitas regresaron y en Pentecostés, ¿qué es lo que tiene? La fiesta de los 50 días, eso es lo que significa Pentecostés. Luego de que se recogía el fruto, las primicias se llevaban a Jerusalén y todos los judíos esparcidos por el mundo conocido caminaban a Jerusalén a llevar sus ofrendas y a hacer fiestas, lo que dice el capítulo 36, a celebrar y a danzar. ¿Qué se derramó allí? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Empezó a colocar corazón nuevo en los judíos de aquella época. Ok, ahora tenemos problemas. Los judíos de aquella época no reconocen esto porque en el capítulo 36 nace la visión mesiánica de los israelitas. Porque en el 36 dice, y yo seré su rey. Y yo gobernaré la nación, y yo haré justicia. Y ellos consideraban que eso se iba a cumplir en la tierra. No culpe a los judíos, a los israelitas. Quien viene hablando de una Jerusalén diferente, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús. Jesús. Jesús habla de Jerusalén. Apocalipsis, que Glenda lo leía el domingo, nos habla de que la ciudad de Jerusalén está ¿dónde? En el cielo. La Jerusalén celestial. Pero los judíos no entienden lo que es una Jerusalén celestial. Para ellos, Sión es Jerusalén, donde habita la presencia de Dios. No hay otro lugar donde esa presencia está. Así que ellos están entendiendo que este rey llega a reinar y a imponer nuevamente el reino de Israel y a gobernar al mundo desde Jerusalén, desde Sión. Y cuando los judíos en el siglo I, antes de Cristo, de la mano de los macabeos, sobreviven a los ataques del Imperio Romano, llegan a un acuerdo con el César, la nación de Jerusalén empieza a tener paz. Luego de la persecución de Vespasiano, que lo destruyó y hizo lo que hizo en Jerusalén. Entonces la ciudad se construye, hay una Jerusalén nueva, hay una especie de paz, pero los judíos no quieren paz, los judíos quieren sacar a los romanos. Entonces Dios está tratando de darle algo
Y los judíos están pidiendo otra cosa. ¿Por qué era necesario que eso ocurriera? Porque Cristo iba a visitar a Jerusalén. Yo quiero que usted comprenda eso. Ya aquí todo se está alineando a la venida de Cristo. Él es rey. Él es rey. Pero nunca se proclamó como un rey terrenal. César le dice, Herodes, ¿en verdad que tú eres rey? ¿Y qué le contesta Jesús? Si mi reino fuera terrenal, habría un ejército conmigo. Porque eso es lo que describe el rey. Pero mi reino no es de este mundo. Herodes lo escuchó y dice, ¿qué le pasa al loco este? Si lo único que hay es esto. Pero Cristo sabe lo que está hablando. Pero aquí es que viene la mala interpretación. ¿Quién es que está con la campana esa? Yo creo que es usted. Sí. ¿Se convirtió al catolicismo? ¿Volvió para el camino de Roma, como dijo aquel en aquel libro? No me extraña porque está ahí la campana de la misa. Entonces, en esta visión, ahora, los judíos empezaron a regresar para que la gente no lo ve. Jerusalén volvió a ser poblada y si usted ve la maqueta, a ver si el otro martes me acuerdo, se ve cómo la ciudad fue prosperada, la ciudad fue reconstruida como nunca antes. Jerusalén había tomado su identidad. Jerusalén era parte del comercio internacional. Lo único que no tenían un rey, pero tenían una estructura política teológica. Como yo explicaba, la ley mosaica se aplicaba en el templo y era ejecutada por el sumo sacerdote. ¿Sabe usted por qué? Porque los macabeos habían reconocido que Dios ya no iba a nombrar más rey. Y por eso no aceptaron la posición de rey. Los macabeos se convirtieron en gobernadores. No querían rey, no querían ejército, porque la visión sionista había desaparecido y ellos querían ahora la visión sinaítica. Vamos a volver a la ley de Moisés. Y Caifás se enfoca, o el sumo sacerdote va a ser el que gobierne al pueblo exactamente igual como en los tiempos de Moisés. La senda antigua. Usted nunca vio eso, ¿verdad? ¿Y qué sucedió durante el gobierno de Caifás? La historia nos dice los atropellos, lo que hicieron los fariseos y todo ese revolú. Pero Cristo cumplió, el Señor cumplió su promesa de Ezequiel 36. Y le dijo a los moabitas, tú que te estás riendo del dolor de mi pueblo, en honor a mi nombre, yo voy a restaurar a Jerusalén. Porque para los moabitas, cuando los israelitas salen, la ciudad quedó hecha a pedazos. Toda la identidad de Jerusalén había desaparecido, literal. Así es que ahora ellos consideraron que esa tierra estaba libre y la retomaron. Hicieron control de ella. Los moabitas no tenían ejército. Los moabitas eran familia de Saúl, el hermano de Jacob. Así que ellos seguían viviendo en tiendas, eran comerciantes y realmente no estaban como Israel, que se fue con una nación poderosa. Ellos se quedaron low profile, pero eran fuertes, se defendían, pero como no eran interés de ningún estado, porque no tenían una estructura política, pues eran errantes. Son beduinos. Hoy en día usted va a la Liga Árabe y usted se va a dar cuenta que los beduinos, que son los campesinos del desierto, no viven en un solo lugar, se mueven constantemente. Están por temporada en lugares. Son tipo hippie. Y el ganado, chévere, se mueven con las ovejitas, las cabritas, de esa manera. Pero no están en un solo lugar. Así mismo eran los moabitas, pero eran muchos. Así que cuando se enteraron lo que pasó en Israel, van a Israel con los pobres israelitas que están allí. En vez de ayudarlo, empiezan a burlarse de ellos. Y Dios le dice al profeta,
Porque cuando ve todo el pueblo que empieza a llegar, le dicen, yo voy a tomar a los moabitas y los voy a erradicar. Y los moabitas desaparecen. Los erradica el Señor también. Lo mismo que pasó con Egipto. Y le dice a Israel, yo te voy a restablecer. El tiempo fuera de, luego lo vamos a ver, el tiempo fuera de Israel era para descanso de la tierra, que lo he explicado. Ahora, luego Dios, Jesús, profetiza sobre Israel. O sea, yo pensaba ayer, la gente se dará cuenta que cuando hablamos de los años de silencio, recuerdo cuando yo a usted le decía el domingo que durante el tiempo de Cleopatra, de una manera sobrenatural, se secó el Nilo. Esa profecía se dio en Ezequiel. Y Ezequiel es 400 y pico antes de Cristo, 500 y pico antes de Cristo. ¿Y por qué decimos que entonces después de Malaquías hasta Jesús hubo un silencio profético? Cuando varias profecías se seguían cumpliendo, dadas por Ezequiel. Los 400 años de silencio profético, pero habían profecías que estaban corriendo. ¿Por qué decimos eso? Por eso. Pero es que tampoco Dios nunca dijo que iba a dejar de hablar al pueblo, para que ya la estructura de Israel había colapsado. Y sí hubo un silencio a nivel de profeta. ¿Por qué? Porque ya Dios lo que iba a hablar lo habló. Lo habló a través de Ezequiel, lo habló a través de Daniel, lo habló a través de Malaquías, de Abdías, de Oseas, todos los profetas menores. Ya lo que se iba a hablar se habló. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Entendió? Nunca entendió. Al día de hoy el pueblo israelita ha entendido. No ha entendido nada. Siguen igual. ¿Qué? No, de hecho eso es falso también. Yo recuerdo una vez que aquí se entró en una euforia y yo pues, pues chacho, el tercer templo se va, cuando yo estaba en esa desinformación, el tercer templo se va a construir, qué bueno. Pues Cristo viene, Cristo viene. Entonces yo vine y llamé a un reporte, a un periódico, que se llama Aurora Israel. Yo dije, pues yo quiero aprender de primera mano lo que está pasando en Israel. Pues no quiero que nadie me cuente, porque en ese momento yo estaba haciendo mi maestría secular y me enseñaban que tú tenías que ir a la fuente. No lo que la gente diga, ve a la fuente. Y entonces tú, con tu criterio, investiga y concluye. Dije, pues yo quiero saber lo que está pasando en Jerusalén de primera mano. $160 la suscripción del bendito periódico es. $160. Y el periódico empieza a llegar. Y yo empiezo a buscar nada del tercer templo. Empiezo a buscar nada del tercer templo. Bochinche de Israel, queja de los israelitas, la guerra con Gaza, los conflictos, la crítica de los americanos. No, eso fue una motora. Y yo paso. Un día me llamo, mira, para renovar la suscripción. Y yo digo, mira, pero es que estoy buscando información del tercer templo y no veo que los periódicos de ustedes hablen de eso. Y él dice, ¿quién le dijo a usted que los israelitas están construyendo un tercer templo? Le digo, pero no había aparecido la vaca, la sal roja. Y empiezo, y él me dice, no, eso no es así. Los israelitas no están pendientes a un tercer templo. Para eso tenemos la sinagoga. Y número 2, cuando el ungido, el Mesías, aparezca, él será en sí mismo el tercer templo. Y yo, o sea, que ustedes no van a construir el templo. Pero es que la ropa de los sacerdotes está escogida y todo eso. Eso es una vueltecita por acá, a ver si usted la ve. Eso es eso. Nosotros tenemos museos que recordamos que usted tiene la ciudad antigua, usted venga para Jerusalén, venga a nuestras oficinas, ¿verdad? Aquí vamos a recibir. Pero recuerda que el que bendice a los judíos, Dios lo bendice. Recuerde la promesa de Abraham, para que le viera a los chavitos.
Entonces, dice, sí, por aquí hay unos museos donde nosotros tenemos todo lo que era el culto antiguo, los elementos que se usaban, las reliquias, pero venga para que las vea, pero... Entonces, ahí me entero que en la guerra de los 6 días, que era lo que le iba a explicar ahorita a ustedes, Israel logra de una manera milagrosa, literalmente, es así, conquistar hasta Egipto. Conquista hasta Egipto y recupera todas sus tierras. Y el capitán israelí entregó a los islámicos la Jerusalén antigua, porque no había necesidad de un templo. ¿Dónde está el templo? En la ciudad antigua. Entonces firmaron un acuerdo de status quo, lo que significa que los israelitas no pueden construir ni hacer nada en las ruinas del templo, que no sea el muro de los lamentos. Y si usted mira desde un mapa, está la mezquita de Omar allí, o el domo de la roca, que se celebran allí, el Ramadán islámico se celebra en ese lugar, y alrededor hay una escuela islámica y hay comunidades islámicas. Entonces yo dije, pero ¿cómo no me cuadra? Porque entonces, ¿por qué nunca me dijeron que Israel tuvo esa tierra y las entregó? Porque no hay una necesidad de un tercer templo. Pero usted sigue enviando chavos para Israel. Usted que le envía chavos a los israelitas, envíelos para allá, sea feliz. Bótelo. Era por 2 meses, creo que era. 2 meses. 160 por 2 meses. Y me enviaban un periódico a la semana. A la semana. Por un periódico a la semana. Por 8 periódicos, $160. No te preocupes, Shelly, la próxima me la pagas tú. ¿Me sigue? Entonces, Dios cumplió su promesa. En otras palabras, yo quiero que usted comprenda esto. Se hace difícil entenderlo. Por lo menos para mí es difícil, yo no sé para usted. Dios está destruyendo a Israel, literalmente. Lo he dicho. Dios usa a Nabucodonosor para destruir a Israel y él lo dice. Yo te voy a destruir de mano de Babilonia. Tus hijos van a morir, ni uno va a quedar. Me dice, ¿pero qué clase de Dios es ese? Pues claro, porque eso es lo que usted está viendo. Pero usted no se entera del daño que esos mismos israelitas estaban haciendo. Entonces, Dios se va a alinear con una nación injusta. Está usando su bendición para destruir a sus semejantes. Dios dice, no, yo no soy así. Por tú hacerle daño a tu semejante, por tú hacerle daño a la creación, a la tierra, yo te juzgué, te encontré culpable y no hay marcha atrás. Se acabaron las oportunidades. Eso es justicia. Y Dios está justiciando a su nación. Y le tiró a la yugular. ¿Murieron inocentes, pastor? Sí, murieron inocentes. Pero no fue por culpa de Dios, sino por culpa del pecado del pueblo. ¿Cuántas personas siguen? Ahora mismo, para que usted y yo se nos ha olvidado las cosas. El cristiano no puede ser de memoria corta. El pueblo que no tiene a Cristo es de memoria corta, pero la iglesia no. Recuerde la Segunda Guerra Mundial, recuerde Vietnam, recuerde lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y en Rusia. Recuerde las guerras que hay ahora mismo en muchos países de la Liga Islámica. Recuerde que en África ahora mismo hay una guerra tan terrible. Ahora mismo. ¿Y usted cree que Dios va a estar contento por eso? Mirando para otro lado. No, Dios no se alinea con eso. Y por eso, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué dice el Señor? De ahora en adelante, que el pueblo se prepare, que claramente Cristo lo dice. Yo juzgaré a las naciones. Lo hará Dios de su propia mano. Y enfrentará al gobierno de los hombres y lo va a destruir. Eso dice Apocalipsis. El gobierno celestial versus el gobierno de los hombres. Para que nosotros como hombres creemos que el hombre es bueno e inocente y no vemos los atropellos que los hombres cometen.
O tratamos de cubrir un mal con otro mal. No, no, mi hermano. Mire ayer este rapero loco que lo cogen fumando marihuana y que tiene licencia para marihuana. Chévere. Con una 9 milímetros Glock en el carro. El que está al lado dice, eso no es mío. Y él tiene portación de arma. Y el chamaco dice, yo no tengo portación de arma. Él estaba, Edwin pues, podré educar. Yo no lo puedo asimilar. El muchacho está en el carro. El arma está ahí. Tú no la tienes en la mano, pero está en un vehículo que tú estás. De alguien es, porque sola no llegó ahí. Eso es un objeto, no se mueve. Pues entonces, ¿de quién es la unidad? ¿Quién está guiando el carro? ¿Qué dice la ley de tránsito de Puerto Rico? ¿Quién es el responsable por lo que están en el carro? ¿El pasajero? ¿El chofer? ¿Qué se supone que ocurriera con ese joven? Que hoy en día fuera procesado. Pero la jueza no encontró cargo. Alguien no siguió el proceso, o el oficial no siguió el proceso para catear la unidad, pero sin embargo la unidad fue confiscada. Algo no me cuadra. No, porque lo que aparentemente que es una cosa que no se puede entender. Que el guardia no tenía por qué haber registrado ese carro. Ok, él encontró el arma, pero él Tuvo visible. no tenía Un registro ilegal. no tenía ningún motivo para poder registrar esa arma. Entonces, como él no tiene un motivo, pues tú la encontraste, pero tú hiciste eso ilegalmente. Bueno, tienes que dejarlo libre. Pero si no me equivoco, el Código Penal se había evaluado hace un tiempo atrás, y si el oficial veía un elemento de sospecha, en este caso un arma, él podía proceder. Pero fue ilegal. no, deja de ser ilegal en el momento que él baja a las personas y le pregunta, y la persona si le dan luz para verificar, y eso fue lo que él hizo, se ocupa el arma, se ocupa la unidad, porque la unidad fue confiscada. Por eso. Una cosa no va con otra. Entonces, estamos exactamente lo mismo que Donald Trump, que fue acusado por violación, pero no la violó. No, la pistola también es confiscada. Ahora, se supone que esa pistola vaya al proceso de huella digital para ver a quién le pertenecía a la última persona que tuvo el arma. Se supone que ese proceso legal. Ahora, pero como es una persona con dinero, que definitivamente su abogado hizo acto de presencia allí, de los Gordon, ya ahí te tiene la respuesta. Entonces, eso es justicia. Y esto se repite, y esto se repite, y esto se repite, y esto se repite, y a veces nos dan un poquito de justicia y somos felices. Porque, sí, eso es justicia. Pero tenemos 99 casos que no se ha hecho justicia. Entonces, ¿eso es justicia? La respuesta es que no. Porque tenía que decir están arrestando los arrestos. Yo hice una publicación sobre el caso de Lismari Santiago en la página de Bori Hablamos TV, porque un familiar me contó toda la dinámica, y una de las cosas que yo mencionaba era que lamentablemente la policía está haciendo su trabajo, pero no tiene el respaldo del Departamento de Justicia como tiene que ser. Entonces el policía hace el trabajo sucio, pero los fiscales boicotean el trabajo de los policías. Entonces no estamos haciendo justicia. Ahí está. Es que yo conozco oficiales. Yo no estoy mintiendo. En nada. Que los policías ya entonces se van a cansar. Claro. Claro. Y una persona abogada dijo que la jueza, si no quería dar información porque era confianza, ella estaba en todo su derecho de no. Eso es correcto. Es que se supone que el superintendente de la policía y Emanuel, y que es muy bueno para las cámaras, explicaran al pueblo qué fue lo que pasó, y que la policía explicara si fue que no se procedió de manera correcta, y hacer las correcciones pertinentes, porque en los Estados Unidos
si hubiese sido así, bajan a la persona del carro, el carro se queda ahí, se hacen las gestiones pertinentes, se hace un arresto temporero y entonces se procede como debe de ser. Pero si la persona accede, y que lo hemos visto en la nación norteamericana, se le pregunta, ¿usted tiene un arma? ¿Usted tiene esto? ¿Usted tiene lo otro? Y si la persona dice que no, y al momento de catear la unidad se encuentra un arma, la persona es arrestada en el momento. Tenemos que revisar el proceso. Pero, espérese, no se me pierda, no vamos tampoco a entrar en ese debate social aquí. Pero volvemos a lo mismo. ¿Realmente tenemos justicia? Y cuando nos vamos a dar cuenta, la respuesta es no. Pues entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que el Rey de Justicia venga y no haga justicia. Y le va a hacer justicia a todo el mundo por igual. Y a la misma, mira, como lo dice Pedro, si Dios no tiene misericordia del árbol, ¿qué será de los que están fuera del árbol? Si Dios no tiene misericordia de la casa, porque a Dios nadie lo engaña, ¿qué será los que están fuera? Entonces, Israel sufrió por practicar la injusticia. Y es una enseñanza para nosotros. Con Dios no se juega. Hasta los pobres, hasta los niños. ¿Y qué dijo Jesús cuando iba de camino de la cruz? Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Mueren por ustedes que están embarazadas. Porque hay el día que viene el dolor de llanto y sufrimiento. Y eso ocurrió en el 70 después de Cristo. Y yo he dicho que si usted quiere saber de qué hoy estoy hablando, lea Flavio Josefo, La guerra de los judíos, y prepárese para que vea el sufrimiento que sufrieron los israelitas y las embarazadas. Lo mismo que Cristo le dijo. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer lo mismo. El atropello de los pobres y la injusticia social. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Lo mismo que los israelitas. Es el ciclo, porque es la condición humana. Queremos imponernos sobre los demás. Queremos hacerle daño a los demás. Queremos destruir al otro. Y si tengo conflicto con él, ni te ocupe. Voy a hacer todo lo que sea para destruirlo. Dios nos bendiga. A Wanda. Wanda está ansiosa, loca por ahí. Dígame, Wanda, ¿qué va a decir? Mire lo que dice. En este caso, la amenaza provenía de Edom, el país al suroeste de Judá, donde habitaban los descendientes de Saúl, enemigo empedernido y hostiles del gobierno de Israel. Durante mucha generación, aquí se le menciona bajo la personificación del monte de Seir, una forma de referirse a ellos que establece un paralelismo deliberado con los montes de Israel en el 36.1. Eso es importante porque en el 36 Dios le habla a los montes de Israel, pero usted sabe que es de una manera figurada. Estamos, ¿verdad? La persona que interpreta la Biblia de manera alegórica se enredan. Dios no le está hablando a un monte, Dios le está hablando a Israel. Y está usando los montes para referirse a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén estaba en un monte, está en un monte al día de hoy. Al parecer, Edom se aprovechó todo lo que pudo de la grave situación de Israel durante y después de la caída de Jerusalén, y lo hizo con envenenada eficacia y entusiasmo. Esto explica los sentimientos en contra de ellos que vemos en el Salmo 137, que también lo menciona en el libro de Abdías. Al parecer, presumían de que se iban a quedar con toda la tierra de Israel, incluyendo los territorios de los dos reinos políticos, tanto el norte como el sur. Sin duda, esto era más un alarde que un hecho. Pero imaginemos el miedo, la ira y la impotencia que debió de generar en los exiliados la llegada de esa noticia. Eso es una mala noticia tras otra mala noticia.
y la impotencia de no poder hacer nada. Así no nos sentimos cuando Dios nos abandona o cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando nos alejamos de Dios? Fuerte y poderoso. Al principio nos sentimos así, pero luego sentimos el vacío y la impotencia. Cuando las crisis empiezan, ¿cuántas veces usted no se ha sentido así? Una crisis tras otra, una crisis tras otra, una crisis tras otra. Y Dios entonces le dice a Ezequiel, Ezequiel, ahora te toca, vamos a darle palabra de aliento a este pueblo. Ya el juicio se cumplió. ¿Recuerda yo le dije a usted que Ezequiel es un apocalipsis para los israelitas? Que lo he repetido. Pero a la misma vez hay cosas que se están cumpliendo ya, de la misma manera que Apocalipsis, hay cosas que se están cumpliendo ahora que Apocalipsis lo dijo. Me pasa que la gente en los sellos no los entiende. Siguen esperando que venga del cielo y se abra y un sello caiga del cielo y la cosa. Y eso ocurrió ya. O un caballo que del aire, ya eso está empezando a ocurrir. Aquí Dios le dio libertad a Nabucodonosor para que hiciera lo que quisiera. Eso es lo que está haciendo. Y ahora le ha dicho a la naturaleza, haz lo que tú quieras. Ayer salió la noticia de que el gobierno estaba preparado para la temporada de huracanes. Hoy sale la noticia que la temporada de huracanes es incierta. Porque con todo el cambio climático que hay, no sabemos por dónde esto va a explotar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué habla el Apocalipsis sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre el cambio climático? Ah, pero nadie ve el cambio climático. Pues claro, porque no lo estás interpretando de manera correcta. El desánimo espiritual. Usted no lo ve en Puerto Rico, la gente está espiritualmente decaída. Las iglesias vaciándose. En la nación norteamericana, la información que yo publiqué, cómo el secularismo se está quedando con la nación norteamericana. Que la gente ha dejado de congregarse y está buscando otro tipo de vida fuera de la iglesia. ¿Ah? Los moles y hacen lo que sea para mantener, porque una cosa, y eso es interesante, yo leía los otros días que como el desconectarnos los unos de los otros nos lleva a llenarnos de una visión materialista, de querer comprar para sentirnos ocupados, y a veces compramos sin necesitar. Cristo viene, hermano. Duda, pregunta. Hoy no vamos temprano, descansa. Duda, pregunta. Varón, hoy tiene la oportunidad de hablar. Porque me fui light y no lo jamaqueé. Edwin, ¿no tiene pregunta? Ajá. Primera de Samuel. Ajá. Ah, ya sé por dónde va. Saúl que visitó a la ok. Ah, ok. Got it. Sí, de parte del Señor, sí. ¿Cuál fue la pregunta? Digo, el espíritu malo viene de parte de Satanás. Ok, sí, porque recuerde que en el La palabra dice, o sea, que es de parte, la palabra dice, sí. Era un espíritu malo de parte de la. Sí, porque en el paradigma judío, tanto lo bueno como lo malo provenía de Dios. Entonces, el Samuel o el que está escribiendo el libro tiene claro que el que le está pasando factura a Saúl es Dios. Entonces, que Dios lo está castigando. Pero ahora, ¿realmente eso es lo que está ocurriendo? Y cuando vamos al texto nos damos cuenta que Saúl desobedece a Dios y se aleja de todo lo que Dios le había aconsejado. No es Espíritu Santo, no existe el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es el Espíritu de Dios. Y entonces cuando se habla del Espíritu de Dios,
no es lo mismo que el Espíritu Santo. Es muy diferente. El Espíritu Santo solamente aparece en una porción que es en Isaías. Porque el Espíritu Santo se muestra en el Nuevo Testamento de la mano de Jesús. Y viene siendo una especie de presencia personificada de Jesús en la tierra. No estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que se habla es del Espíritu como que es una extensión de parte de Dios que va a trabajar con los seres humanos y opera de manera temporal. Está un tiempo y se va. La única figura que dice que el Espíritu de Dios estuvo con él todo el tiempo fue David. Nadie más. No serán unas visitas temporales de Dios y se iba. Eso mismo me pasó a mí cuando el doctor Sullivan nos lo empezó a explicar en la clase. Así mismo me quedé yo. Pero que el Espíritu Santo fue el que enfrió la tierra. Que el Espíritu Santo fue el que enfrió la tierra. Negativo. Eso dice que el Espíritu se movía sobre la tierra. Y yo he explicado que neuma y reuma en el Antiguo Testamento. Reuma es una acción. De hecho, ¿usted está listo? Los testigos de Jehová en el Antiguo Testamento traducen la fuerza activa de Dios. Y eso es así. Eso lo están traduciendo bien. Eso es Juan. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ok, ¿qué sucede? Que para el paradigma judío lo que está mirando es que lo que le está pasando a Saúl es culpa de Dios. Dios lo está castigando. ¿Me sigue? Y por eso el texto te lo dice así. Ahora, ¿realmente fue Dios? Podemos entender que no. Saúl cayó en la condición de esquizofrenia que cayó por su propia maldad, por su propio pecado. Desobedeció a Dios. Hizo totalmente lo que le plació y Dios se alejó de él. Ahora, ¿qué vino sobre él? Su condición. ¿El enemigo está ahí? Claro que sí. El enemigo está capitalizando sobre él. De la A a la Z lo está destruyendo. Eso es correcto, ¿no? Por eso es que hago la aclaración. Porque entonces, eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento, ¿qué decía? En el Nuevo Testamento, ¿qué decían los cristianos? Que Dios los estaba tentando. Literal. Que Dios los estaba tentando. ¿Y qué le dice Santiago? ¿Cómo que Dios te está tentando si nadie puede tentar a Dios? ¿Cómo es el ser humano? No. De Dios proviene todo lo bueno. Pero de ti mismo, de tu concupiscencia, es que nace el pecado. Ahí tú tienes a Samuel. Ahí sí te lo explica. ¿Y quién es otro que nos explica esos detalles? Eso sí. Cristo claramente dice, el enemigo y yo somos diferentes. Yo no tengo ninguna relación con el enemigo. Yo no tengo, al contrario, dice que el diablo es padre de toda mentira. Yo no brego con el enemigo. ¿Qué vemos en el desierto? Que Cristo le está diciendo, el enemigo está tratando de hacer un acuerdo con Jesús. ¿Qué Jesús le dice? No. En todo le dice que no. ¿Qué Jesús nos está diciendo? Yo no tengo ninguna relación con este señor. Yo lo saqué de mi presencia. Y lo voy a juzgar también en su momento. Eso lo dice Judas. Citando el Evangelio, citando el libro de Enoc, que es un libro apócrifo. Que fue lanzado al abismo. ¿Qué es el abismo? Un no al lugar. Dios los va a juzgar, claro que sí, junto con toda la creación, en su momento. Pero la maldad no proviene de Dios, proviene de nosotros mismos. Para que repito, en el paradigma antiguo testamentario, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted tiene que entender que eso es un libro israelita, judío, lo he dicho. Y a usted le guste o no, el libro ese que ustedes están recolectando para regalármelo de los 30 millones, el códice que vendieron, eso es un códice del Antiguo Testamento. Ahí el Nuevo Testamento no está. Para los judíos el Nuevo Testamento no existe. Es el Antiguo Testamento. Entonces cuando tú ves el Antiguo Testamento hay unas creencias. No, pero pastor, ¿cómo es posible que Dios no le dijera nada al pueblo? Dios le habló de 40,000 formas al pueblo. Lo estamos viendo aquí en Ezequiel. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fue por otro lado. Pero es que queremos espiritualizar lo que no se puede espiritualizar. Y ahí es donde tenemos problemas. Ahí es que la iglesia empieza a tropezar. Por ejemplo, usted me puede espiritualizar cuando Moisés le dice,
llévate la pala cuando vayas al monte. ¿Qué usted va a predicar ahí? ¿Qué enseñanza espiritual hay ahí? ¿Sabe lo que eso significa? Edwin. Cuando los israelitas estaban en el campamento, tuvieron que hacer una palita. Y cuando iban a defecar, tenían que defecar fuera del campamento. Y tenían que llevarse la palita, hacer el hoyo, defecar y cubrirla con tierra. ¿Qué enseñanza espiritual hay ahí? No hay ninguna. Es un evento histórico por sanidad, por limpieza, pureza. That's it. Okay. Ahora, mire lo triste, mire lo triste. Pues cogemos, por ejemplo, esa misma porción que Edwin trae, que es espectacular. Entonces, cuando venimos a analizarla, resulta que Samuel nos está diciendo que Saúl es víctima de Dios. Porque en vez de ayudarlo a sacarlo de su condición de pecado, lo que hace es que lo castiga. ¿Me sigue? Pero eso es realmente lo que está ocurriendo ahí. Pero la gente no lo ve así. Pero aquel que no tiene a Cristo lee ese texto y dice, diante, pero el que este Dios es malo. Mira el castigo que le está dando este hombre. Ah, por eso es que yo estoy como estoy. Dios me está castigando. Una vez, cuando nosotros distribuíamos almuerzo acá, en el terminal de la guagua, se acercó una persona en una bicicleta y esa persona decía que Dios lo había condenado y que él estaba en esa condición porque Dios lo estaba castigando a él, porque él le había fallado a Dios. Y el castigo que él estaba experimentando provenía de Dios. Cuénteme ahí, Edwin. Espérese, antes de eso. Le traen a este joven ciego, o creo que era el cojo. Y un fariseo le dice, ven acá, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Qué está diciendo él? Esta persona tú la castigaste. Dios la castigó. Dios la tiene en esa condición castigada. Cristo dijo, pecó él. Eso es producto de su pecado. ¿Cristo dijo eso? ¿Qué dijo el Señor? No, ni de él ni de sus padres. Este momento se ha creado para que el Hijo del Hombre y el Padre sea glorificado. Y lo sanó. Entonces, ¿qué vemos? Pastor, pero es que no, es que siempre la misericordia de Dios estuvo desde el Antiguo Testamento. Siempre. Dios le dijo a Saúl, Dios te ha dado a ti el reino, gobiérnalo conforme a la justicia de Dios. No hagas nada fuera de la voluntad de Dios. Y Samuel se quedó cerca de Saúl, no lo dejó solo. Para nada lo dejó. Y Saúl empezó gobernando bien, hizo lo correcto, empezó a expandir el reino. De repente el poder se le subió a la cabeza. Lo mismo que pasa con todos los líderes de poco carácter. Tuvo una conquista, salió como un león, hizo lo mismo que los reyes paganos. Los reyes paganos no tienen sacerdote. Ellos son reyes, son sacerdotes, son jueces, son todo. Pues yo lo puedo hacer también. Le perdonó la vida a un pueblo que Dios le dijo que no se la perdonara. Porque eran gente intelectual, gente que podían aportar al reino de Israel. Y Samuel llega y escucha a las cabras y dice, ven acá, ¿y esa cabra que yo escucho? ¡Ay, que yo! Esa gente son buena gente. Me caen bien. Ay, esas cabritas las podemos usar, Samuel. Las cabritas nos hacen falta en el reino. Oye, y el tipo ese, hermano, el tipo es un taco. Tipo un caballo. Ese rey, chacho, ese rey es otra cosa, hermano. Dice, pero está bien. Pues vamos a hacer el sacrificio. No, ya yo lo hice. ¿Cómo que tú hiciste el sacrificio? ¿Y qué le dice Samuel? Lo hiciste bien, Saúl.
Es que esa mula que tú me diste, ¿qué le dice? Es mejor obedecer que los sacrificios. ¿Escuchó, verdad? Samuel le dice a Saúl, el rey de Israel, es mejor obedecer que los sacrificios. Debiéramos de entenderlo hoy, en el 2023. ¿Y qué le dice Samuel? Torpemente has actuado. Y no se queda ahí. Samuel vuelve y hace otra. Y Dios le dice a través de Samuel, el Espíritu de Dios se ha alejado de ti. Tú no estás en la voluntad de Dios. Y eso que hizo que Saúl se sintiera arrepentido. Dime qué tengo que hacer para arreglarlo. No. Ahí se desconectó de Dios. Y siendo el rey de Israel, el enemigo capitalizó sobre él. Lo que pasa es que en ese momento histórico, entienda algo, el judío no sabía de dónde provenía el mal. Por eso usted tiene el caso de Job. Usted tiene el caso de Job, que el diablo que Lucero, no con el tridente y con el jabón ni rojo, se presenta delante de Dios. Y Dios le propone que tiente a Job. ¿De dónde proviene el mal? De Dios, según el paradigma judío. ¿Qué dice Jesús? Negativo. Yo a mi pueblo no lo pongo yo pongo a prueba a mi pueblo para mejorar su carácter, pero tentarlo nunca. Y entonces, pero lógico, el judío que dice, no, proviene de Dios también. Al día de hoy piensan lo mismo. Quiero que comprenda eso. Muchacho. De que Dios le dio permiso para que, al diablo para que Job pasara por todo. Sí, lo sé. Y he escuchado predicaciones de eso. Y que por eso nosotros pasamos por pruebas, porque Dios no usa al diablo para purificarnos, dicen algunos. Es una barracidad. Pero yo lo estoy diciendo, todos los domingos en los altares ocurre un milagro. ¿Para qué? Muchas iglesias, para que usted no lo ve. Pero tenemos que volver a la senda antigua, acuérdate. Diga, don Víctor. Esa es buena. Dios no me quita el guante de encima cuando vienen un montón de crisis y situaciones. O sea, ¿culpamos a quién? A Dios. O cuando nos pasa algo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Que él me está diciendo, pregúntame, habla conmigo. Exacto. Acércate, quiero hacerte bien. No, pero no eres tú que me estás castigando. Sí, es cierto. Cuando yo le pregunté dónde viene de la tierra, el justo, a Job, entonces cuando le pregunta, él le da el permiso, ok, pero con eso queda, él le dio. Ya de por sí ahí tienen problemas porque para el judío pero está. Bueno, Job se escribe primero que Génesis. ¿Usted sabía eso, verdad? Ok, sigue. Y también es poético. Hay elementos poéticos en Job. Y ese primer capítulo de Job es pura poesía. Sí, el texto lo dice y no estoy diciendo que no, Dios me guarde. El texto lo dice.